niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, que estén bien en sus casas, que les haya ido bien en el colegio. Y en esta hora yo los quiero invitar a una nueva clase de esta semana y recordarles que la semana pasada ustedes vieron, ¿cierto?, la historia de José con el tío Eric. Y el tío Eric les contaba la vida de José, ¿cierto? Más o menos que él había sido vendido por sus hermanos, que había sido también injustamente encarcelado. Y la vida como de José podemos ver que no iba como muy bien. Pero el Señor, ¿cierto? Conocemos que en su palabra Él siempre tiene propósitos con nosotros y también tenía grandes propósitos con José. Así que yo en este día los invito a poder escuchar la historia de hoy. ¿Ya? Y esta se encuentra en Génesis 41, del 1 al 57. Así que los que saben leer pueden buscar en sus Biblias esta historia y poder leerla para poder conocer cada detalle de ella. Yo se las voy a contar ahora. ¿Ya? Y esta se llama José llega a ser gobernador. Imagínense, después de haber sido esclavo, ¿cierto? Haber sido vendido como esclavo y después injustamente haber llegado a la cárcel, ¿cierto? Dios le tenía preparado este gran lugar a José en Egipto y dice que de gobernador, ¿ya? Entonces, esta historia es más o menos que el rey, el faraón de Egipto, había tenido unos sueños muy extraños y se había despertado inquietado, estaba como inquieto su corazón por estos sueños. Entonces mandó llamar a los magos del país y también a los sabios para preguntarles y que le pudieran interpretar estos sueños. Pero ¿qué pasó? Que ni los magos ni los sabios del país pudieron interpretar los sueños de Faraón. Pero su corazón seguía inquieto y él necesitaba conocer qué significaban estos sueños. Pero como José estaba en la cárcel, también allí hubieron dos siervos del rey, de Faraón. Y estos siervos, cuando estuvieron en ese lugar, tuvieron unos sueños, ¿cierto? Y que también José los interpretó. Estos sueños, ¿cierto?, cuando él los interpretó, fueron realidad. Entonces, uno de los siervos que estaban ahí con el rey recordó que en la cárcel había un hombre muy sabio y que él había interpretado su sueño y había sido, ¿cierto?, realidad. Entonces le comenta al rey que conocía a un hombre en la cárcel y el rey dijo, pero vayan a buscarlo inmediatamente. Entonces, ¿qué pasa? Que sacan a José rápidamente de la cárcel, le cortan, ¿cierto?, su pelo, su barba. Se me imagina que en la condición que podría haber estado a lo mejor José, necesitaban arreglarlo para poder presentarlo delante del rey. Y José se presenta delante del rey, del faraón, ¿cierto? Y el faraón le dice, me han comentado que tú interpretas sueños. Necesito conocer qué es lo que me quieren decir estos sueños que he soñado. Y le comenzó a contar los sueños a José. Y le cuenta el primer sueño, que se trataba de 7 vacas que salían del río, 7 vacas hermosas, gorditas, como con un buen aspecto, salían del río. Y dice que pronto estas vaquitas, ¿cierto?, dice que después de que salen ellas, salen 7 vacas más, pero de mal aspecto. Eran delgadas, estaban como medias feitas, ¿cierto? Y dice que en el sueño estas 7 vacas flacas y de muy mal aspecto devoran a las 7 vacas gordas. Dice que después vuelve a soñar. Aquí estaba el sueño de las vacas. Y dice que después vuelve a soñar y sueña con 7 espigas, ¿ya? Sueña con 7 espigas y que salen desde una misma ramita, 7 espigas muy lindas y llenas de ramitas y de muy buen aspecto. Pero dice que también
luego aparecen 7 espigas más de mal aspecto, ¿cierto? Dice, la palabra también nos enseña y dice que se comen a estas 7 espigas de buen aspecto. ¿Qué es lo que significaba? Quería saber el faraón estos sueños que Dios quería que él supiera. Entonces le dice, tú tienes este don de poder interpretar sueños, y José lo corrige y le dice, no, esto no es mío, esto es lo que Dios me entrega para poder interpretar los sueños de Faraón. Y le comienza a contar David lo que Dios quiere decirle a Faraón respecto a estos sueños. Y era que iban a haber 7 años, que venían 7 años de mucha abundancia de alimento. Dice que venían 7 años donde él tenía que recolectar los alimentos, lo que más pudieran, en bodegas, en lugares, para que posterior a esos 7 años de abundancia de mucho alimento, venían 7 años de escasez de alimentos, donde iba a haber mucha hambre. Pero José le aconseja al faraón que él tenía que guardar, tenía que disponer a un hombre sabio, muy prudente, para que pudiera guardar alimento estos 7 años, que iba a haber mucho alimento, para que cuando escaseara el alimento pudieran tener para alimentar al país y a los demás países vecinos durante este tiempo de hambre y de escasez de alimentos. Entonces el faraón, yo creo que maravillado cómo José hablaba y cómo estaba lleno del Espíritu de Dios, que Dios mismo lo guiaba, él dijo, no hay otro hombre tan prudente y tan sabio como tú quien pueda gobernar este país. Imagínense, después de haber sido vendido como esclavo, haber sido esclavo, después de haber estado injustamente en la cárcel, Dios le tenía preparado este lugar de honor a José como gobernador. Iba a ser el segundo más importante en el país después de Faraón. Él iba a gobernar el país. Y dice que cambia su vida completamente. Entonces yo creo que su aspecto ya lucía como un egipcio, ¿cierto? Entonces lo cambiaron, le cambiaron su ropa, y de hecho el rey le entregó un anillo que le daba esa importancia de autoridad en el país. Y dice que pasaron estos 7 años de mucha abundancia de alimentos, donde José sabiamente comenzó a guardar alimentos, y había tanta abundancia de maíz, había tanta abundancia de alimento, de comida, que él guardó, ¿cierto? Y toda la gente tenía mucho alimento estos 7 años. Pero dice que cuando vinieron los 7 años de escasez, José comenzó a vender, ¿cierto?, a las personas, a la gente del país, y vinieron acercándose de los países vecinos a buscar alimento para que José proveyera de ese alimento, ¿cierto?, que había abundante porque él lo había guardado. Entonces, nosotros, más allá de poder aprender cómo sabiamente José actuaba, porque Dios estaba con él, sabemos que ya ustedes conocieron la historia anterior y pudieron darse cuenta que Dios siempre estuvo con José. Siempre. Él era el hijo regalón de su padre, pero también era un hombre fiel a Dios. Y a pesar de las circunstancias que él vivía, que eran injustas, porque fue injustamente vendido por sus hermanos solo porque lo envidiaban, porque él interpretaba estos sueños y compartía estos sueños que Dios le entregaba con ellos, pero ellos no los tomaban así, tal cual, que venían de Dios, sino que lo miraban con otros ojos.
Entonces, tal vez nosotros podemos decir, oh, le pasaron muchas cosas negativas, cosas a lo mejor donde lo hicieron sufrir muchas veces o entristecer en su corazón, pero él nunca podemos ver en su palabra, en la palabra de Dios, que él le reclamó algo a Dios. O que dijo, ¿por qué a mí me están pasando todas estas cosas? A lo mejor en alguna oportunidad se pudo haber sentido triste, porque eso es muy humano y es muy normal. Pero nos muestra el Señor a través de esta historia que la fidelidad de José fue recompensada. ¿Ya? Entonces nosotros podemos aprender de esta lección que la fidelidad que nosotros podamos tener en el Señor, que a pesar de que a lo mejor en este tiempo estamos de pandemia, estamos en un tiempo de pandemia donde hemos tenido que estar encerrados, a lo mejor ya con ganas de ustedes de ir al colegio, de compartir con sus compañeros, con sus amigos y tantas cosas que a veces nosotros podemos desear, pero nos limitan a lo mejor esta condición de tiempo. Pero nosotros tenemos que ver las cosas buenas que el Señor está permitiendo también en este tiempo. Y por ejemplo es estar en nuestra casita, el poder compartir con nuestra familia, el que a lo mejor nada nos ha faltado porque el Señor ha prometido que nada nos faltará, y yo creo que todos hemos tenido la bendición del alimento cada día, de poder estar bien de salud. Entonces hay muchas cosas buenas por las cuales hay que agradecer, y eso es ser fiel con Dios también, es poder ser agradecidos de lo que nosotros tenemos hoy, a pesar de las circunstancias, a pesar de que pudiéramos a lo mejor querer otras cosas porque ya queremos salir o tantas cosas que ustedes también puedan imaginar. Pero nosotros tenemos que ser agradecidos de Dios. Y el Señor, a pesar de las circunstancias que nosotros podamos estar viviendo, Él siempre tiene algo preparado, algo glorioso para nuestras vidas. Tiene preparado un propósito para cada uno de ustedes, así como con José a lo mejor no ser un gobernador de un país, pero sí cosas que a lo mejor ni siquiera ustedes pueden imaginar. Pero el Señor tiene, y eso tienen que tenerlo muy claro, tiene propósitos con cada uno de ustedes y también conmigo. Así que la lección de hoy, la enseñanza de hoy, el versículo clave de hoy, es: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. ¿Recuerdan que la clase pasada, la anterior que yo les di, les dije que ustedes podían confeccionar su propio versículo clave, así como lo hice yo? Y esto nos ayuda, y ustedes le pueden dar un buen uso, a poder ponerlo en sus piezas como cuadritos, para que esta palabra no la olvidemos. Y cuando quiera olvidarse, nosotros podamos mirarla y recordarla. Que a los que aman a Dios, ¿y quiénes son los que aman a Dios? Nosotros, ¿cierto? Con todo nuestro corazón. Dice que todas las cosas, todo, a pesar de las circunstancias como no muy buenas que pasó José, lo ayudaron a bien, porque el Señor tenía un gran propósito en su vida. Así que yo los invito a confeccionar su versículo, y también a creer esta palabra, a atesorarla en su corazón y hacerla suya, porque el Señor no miente. Y Él promete que si ustedes y nosotros amamos con todo nuestro corazón a Dios, todas las cosas, todo, no solo lo bueno, sino lo que tampoco es muy bueno, nos va a ayudar a bien para crecer en Él, para que nuestra fe crezca y también para llegar a cumplir el propósito que Dios diseñó en nuestras vidas. Así que los animo y les mando un gran abrazo. No se olviden de las tareas que también los tíos le han dejado, y nos vemos a la próxima. Que el Señor les bendiga. Los quiero mucho. Chao, chao. Besitos.